Cuando mi suegra borracha me susurró al oído, yo la maté, ¿sabes? A Claudia. Arsénico en su comida, cada día durante 9 meses. Los doctores dijeron falla cardíaca, nadie sospechó nunca. Pensé que estaba delirando por el vino, pero su sonrisa era demasiado calmada, demasiado satisfecha, y sus ojos, incluso nublados por el alcohol, brillaban con una claridad aterradora. No estaba delirando, estaba confesando. Y 20 años después, cuando cavé en su jardín de rosas donde insistía que nadie más tocara, encontré exactamente lo que ella había descrito. Los restos envueltos en plástico de Claudia, la primera esposa de mi marido, la mujer perfecta que supuestamente murió de un infarto a los 28 años. Mi suegra la había asesinado. Y lo peor de todo, cuando confronté a mi esposo con la evidencia, él eligió defender a su madre. Mi nombre es Marina, tengo 32 años, trabajo como enfermera en un hospital público de Barcelona. Y hasta hace un año pensaba que me había casado con el hombre de mis sueños en la familia perfecta. Ahora sé que me casé entrando a una casa construida sobre mentiras, manipulación y un asesinato que nadie descubrió durante 2 décadas. Conocí a Diego hace 4 años en circunstancias bastante ordinarias. Yo estaba en turno de noche en urgencias cuando él llegó con su padre, don Miguel, que había sufrido un pequeño infarto. Nada grave, afortunadamente, pero requería observación durante la noche. Diego se quedó con su padre toda la noche, preocupado, atento, claramente un hijo devoto. Hablamos durante esas largas horas de la madrugada mientras su padre dormía. Me gustó inmediatamente. Era guapo. Sí, con ese tipo de belleza clásica española, cabello oscuro, ojos café profundos, sonrisa fácil. Pero más que eso, parecía genuinamente bueno. Hablaba de su familia con cariño, de su trabajo como arquitecto con pasión, de su madre viuda con una devoción que encontré conmovedora. Mi madre es increíble, me dijo esa noche. Crió sola a mi hermana y a mí después de que papá, bueno, después de que perdió a mi padre joven. Es la mujer más fuerte que conozco. Tu padre está aquí, señalé, confundida. Oh, don Miguel es mi padrastro, aclaró. Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 15. Mi padre biológico murió cuando tenía 10. Cáncer. Lo siento, dije con sinceridad. Fue hace mucho tiempo, y don Miguel ha sido bueno con nosotros. No es mi padre, pero es un buen hombre. Intercambiamos números esa noche, empezamos a salir 2 semanas después, y durante los siguientes 6 meses, Diego fue todo lo que una mujer podría desear. Atento, romántico, respetuoso. Presentó la relación lentamente, sin presión. Nuestras citas eran consideradas, nuestras conversaciones profundas. Me enamoré completamente. El primer indicio de que algo no estaba del todo bien vino cuando finalmente conocí a su madre, Beatriz, 6 meses después de nuestra relación. Diego había pospuesto la reunión varias veces. Mamá es un poco particular sobre las mujeres en mi vida, explicaba con una sonrisa incómoda. Quiero asegurarme de que estemos serios antes de que te conozca. Cuando finalmente llegó el día, estaba nerviosa pero emocionada. Diego claramente amaba a su madre profundamente. Quería causar una buena impresión. La casa familiar de los Mendoza estaba en las afueras de Barcelona, una villa grande y elegante rodeada de jardines elaborados. Beatriz nos recibió en la puerta, una mujer de 60 y tantos años con cabello perfectamente peinado en un moño elegante, vestida como si estuviera a punto de asistir a una gala, no recibir a su hijo y su novia para una cena casual. Así que tú eres Marina, dijo mirándome de arriba abajo con ojos que no mostraban ni calor ni hostilidad, solo una especie de evaluación clínica. Diego me ha contado muy poco sobre ti. Mamá, dijo Diego con tono de advertencia, te dije que Marina es enfermera. Trabaja en sí, enfermera, interrumpió Beatriz, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. Entra, entra, la cena está casi lista. La casa por dentro era aún más impresionante que por fuera. Techos altos, muebles antiguos que claramente valían fortunas, arte en las paredes que reconocí como obras de artistas españoles conocidos. Los Mendoza tenían dinero viejo, el tipo de riqueza que se transmite a través de generaciones. Yo venía de una familia de clase trabajadora. Mi padre era mecánico,
Mi madre limpiaba casas. Habíamos vivido bien pero modestamente. Estar en esta casa me hizo sentir repentinamente muy consciente de mis zapatos de descuento y mi vestido de tienda departamental. Durante la cena en un comedor formal que probablemente no había cambiado desde el siglo XIX, Beatriz dominó la conversación con la facilidad de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Habló sobre la familia Mendoza, trazando su linaje hasta comerciantes catalanes del 1700 que habían hecho fortuna en textiles. Habló sobre el negocio actual. Aparentemente los Mendoza poseían varias propiedades comerciales en Barcelona, además de inversiones en Madrid, y habló sobre la hermana de Diego, Isabela, que vivía en Londres y estaba casada muy bien con un banquero británico de familia antigua. Cada tema era una demostración sutil de riqueza, linaje, clase, y con cada tema me sentía más pequeña en mi familia no tenía historia más allá de 2 generaciones, no teníamos propiedades, plural, no teníamos conexiones internacionales, éramos ordinarios en todos los sentidos que importaban a gente como Beatriz, y luego, casi casualmente, como quien menciona el clima, Beatriz mencionó a Claudia. He estado reorganizando el salón de música, dijo mientras cortaba delicadamente su pescado, moviendo el piano a una posición diferente. Pero cada vez que lo miro pienso en Claudia sentada ahí, tocando Chopin. Tenía manos tan elegantes, manos de pianista. Miró mis manos, cortas y prácticas, manos de enfermera acostumbradas a trabajo duro. ¿Tocas algún instrumento, Marina? No, nunca tuve la oportunidad de aprender. Ah, dijo Beatriz, y esa sola sílaba contenía volúmenes de juicio. Por supuesto, las lecciones de música privadas son costosas. No todos pueden permitírselas. Por supuesto, la casa se siente vacía sin Claudia, dijo, suspirando teatralmente. Era como el sol, ¿verdad, Diego? Iluminaba cada habitación en la que entraba. Diego se tensó visiblemente. Mamá, ¿quién es Claudia?, pregunté mirando entre ellos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente Diego respondió con voz tensa. Claudia era mi primera esposa. Murió hace 6 años. Me quedé sin aliento. ¿Estuviste casado antes? Solo por 2 años, dijo rápidamente. Éramos muy jóvenes. Ella murió muy repentinamente. Un infarto. Tenía solo 28 años. Qué horrible, dije con sinceridad, aunque también sentía una punzada de molestia de que nunca me lo hubiera mencionado en 6 meses de relación. Lo siento mucho. Claudia era extraordinaria, continuó Beatriz como si yo no hubiera hablado. Elegante, educada, de una familia excelente. Su padre era juez, ¿sabías? Y su madre, bueno, de los Valenzuela de Madrid. Linaje impecable. Mamá, por favor, dijo Diego, su incomodidad ahora obvia. Pero Beatriz estaba en su elemento. Pasó los siguientes 20 minutos hablando sobre Claudia, cuán hermosa era, cuán talentosa aparentemente tocaba piano a nivel de concierto, cuán perfecta para Diego, cuán devastador fue cuando murió. Nunca superé perderla, dijo Beatriz, sus ojos humedeciéndose con lágrimas que parecían genuinas. Era como una hija para mí, la hija que siempre quise, sin ofender Isabela, pero Claudia y yo teníamos una conexión especial. Para cuando terminó la cena me sentía completamente inadecuada. ¿Cómo podía competir con un fantasma, con una mujer que había sido aparentemente perfecta en todos los sentidos? En el auto de regreso confronté a Diego. ¿Por qué nunca me dijiste que estuviste casado? Lo siento, dijo, sonando genuinamente arrepentido. Es solo que, es doloroso hablar de ello. Claudia murió tan repentina. Un día estaba bien, al siguiente se estaba quejando de fatiga y palpitaciones. Y luego 2 semanas después, su corazón simplemente se detuvo. Eso es terrible. Pero Diego, 6 meses. 6 meses y nunca pensaste en mencionar que tienes una esposa muerta. Ex esposa. Corrigí. Y lo sé, debería habértelo dicho, pero cada vez que intentaba sacar el tema no podía. Las palabras se atascaban en mi garganta. Todavía duele tanto. Lo miré de cerca. ¿Todavía la amas? La amaré siempre, dijo honestamente. Fue mi primera esposa, mi primer amor real, pero eso no significa que no tenga espacio en mi corazón para ti, Marina. Te amo de manera diferente, pero igualmente profunda.
Debería haberlo dejado ahí mismo. Esa debería haber sido mi señal para irme, pero estaba enamorada y me convencí de que podía vivir con el fantasma de Claudia. Muchas personas tienen que ella estuviera muerta solo significaba que Diego había procesado ese duelo y estaba listo para seguir adelante, ¿verdad? Nos casamos un año después. La boda fue grande y elaborada, completamente pagada y planificada por Beatriz, quien insistió en involucrarse en cada detalle. Yo había querido algo pequeño e íntimo, pero Beatriz insistió. Los Mendoza no hacen bodas pequeñas. ¿Qué dirá la gente? Durante toda la planificación, Beatriz constantemente comparaba todo con la boda de Diego y Claudia. Oh, Claudia eligió rosas blancas para su ramo. ¿Estás segura de que quieres peonias? Claudia se veía tan hermosa en su vestido de pronovias. Un diseñador menos conocido. Bueno, supongo que es más accesible para tu presupuesto. La recepción de Claudia fue en el Club Náutico, un hotel, menos tradicional, pero está bien. Cada comentario era una pequeña puñalada, y Diego nunca la detenía. Solo me apretaba la mano y susurraba ignórala amor sin confrontar realmente a su madre. Después de la boda, vivimos en un apartamento en el centro de Barcelona durante 2 años. Fueron buenos años en su mayoría. Diego era un buen esposo cuando estábamos solos, trabajador cariñoso presente. Nuestro único problema real era Beatriz. Ella llamaba constantemente, esperaba visitas semanales, se invitaba a sí misma a cenar sin previo aviso, y siempre había referencias a Claudia. Claudia cocinaba el cocido madrileño de esta manera. Claudia sabía exactamente cómo doblar las servilletas para eventos formales. Claudia nunca habría servido vino de esta región con este plato. Intenté ganarme a Beatriz, realmente lo intenté. Aprendí recetas que le gustaban. Me vestí más elegantemente para las visitas familiares. Estudié etiqueta formal, pero nada era suficiente. Siempre había una crítica. Siempre una comparación con Claudia. Y entonces, hace un año don Miguel murió, infarto masivo esta vez, no hubo advertencia. No hubo tiempo para despedir. Murió instantáneamente, en su sueño a los 72 años. Beatriz quedó viuda por segunda vez. Isabela no pudo venir desde Londres inmediatamente, tenía gemelos pequeños, así que recayó en Diego ser el principal apoyo de su madre. Y Diego, siendo el hijo devoto que era, no solo la apoyó, nos mudó a la villa familiar. Es temporal, me aseguró, solo hasta que mamá se ajuste. No puede estar sola en esa casa grande. Es demasiado pronto después de perder a don Miguel. Temporal se convirtió en permanente. Un mes se convirtió en 3, 3 se convirtieron en 6, y en algún momento, quedó claro que Beatriz no tenía intención de dejarnos ir. Había encontrado una manera de tener a su hijo de vuelta bajo su techo, y no lo soltaría. Vivir con Beatriz fue un infierno especial. La casa tenía reglas estrictas, horarios de comida fijos, áreas donde yo no estaba autorizada sin permiso, incluyendo ciertas habitaciones y gran parte del jardín, expectativas sobre cómo debía vestirme, comportarme e incluso hablar. En la familia Mendoza las mujeres no alzan la voz, me informó después de que expresé frustración por algo menor. Claudia siempre fue la imagen de la compostura. Tal vez puedas aprender de su ejemplo. El jardín era el dominio particular de Beatriz, especialmente una sección, un rosal elaborado con docenas de rosales de diferentes variedades, todos meticulosamente cuidados. Beatriz pasaba horas ahí cada semana, podando, fertilizando, hablando con sus rosas como si fueran niños. Este fue el jardín favorito de Claudia, me dijo una vez cuando me atreví a caminar cerca de él. Ella y yo lo plantamos juntas durante su primer año de matrimonio con Diego. Cada rosa representa un recuerdo que compartimos. Es sagrado, nadie más lo toca. Había algo intenso en cómo lo dijo, algo posesivo y casi amenazante. Me alejé del jardín de rosas y nunca volví a acercarme. Intenté hablar con Diego sobre lo insostenible que era nuestra situación. Amor, no podemos vivir así para siempre. Necesitamos nuestro propio espacio. Tu madre está tomando control de nuestras vidas. Lo sé, decía siempre. Pero está sufriendo. Perdió a don Miguel. Dame un poco más de tiempo para encontrar el momento correcto de hablar con ella. Ese momento correcto nunca llegaba. Y yo empezaba a sentirme como una prisionera en la casa de mi suegra, viviendo a la sombra del fantasma de Claudia, quien aparentemente había sido la nuera perfecta que yo nunca podría ser. Pero entonces vino aquella noche.
Aquella horrible noche que cambió todo fue en un viernes de marzo, casi exactamente un año después de mudarnos a la villa. Beatriz había organizado una pequeña cena para algunos amigos de la familia, algo que hacía con frecuencia. Yo había ayudado a cocinar y servir, jugando el papel de la nuera atenta que se esperaba que fuera. La cena transcurrió como siempre, conversaciones sobre personas que no conocía, chismes sobre familias de la alta sociedad, discusiones sobre inversiones y propiedades. Yo sonreía y asentía, contribuyendo poco porque sabía que mis opiniones no eran valoradas. Los invitados se fueron alrededor de las 11. Diego había bebido un poco demasiado y se fue directo a la cama. Yo estaba limpiando la cocina cuando Beatriz entró, claramente ebria. Había estado bebiendo vino toda la noche, algo que hacía cada vez con más frecuencia desde la muerte de don Miguel. Déjalo, dijo, haciendo gestos vagamente hacia los platos. La señora de la limpieza vendrá mañana. Ya casi termino, respondí, incómoda con su proximidad. Cuando bebía, Beatriz se volvía impredecible, a veces melancólica y llorosa, otras veces cruel y mordaz. Sabes, dijo, apoyándose contra el mostrador, nunca serás ella. No necesité preguntar quién era ella. No estoy tratando de ser Claudia, Beatriz, solo estoy tratando de ser yo misma. Tu error, dijo con una risa áspera. Claudia sabía cómo ser una Mendoza, entendía la importancia de la imagen, del linaje, de mantener estándares. Tú eres tan ordinaria. Las lágrimas picaban mis ojos, pero las contuve. No le daría la satisfacción. Si tan genial era Claudia, ¿por qué murió tan joven? Fue una pregunta petulante, mezquina, nacida de meses de comparaciones constantes. No esperaba la respuesta que obtuve. Beatriz sonrió. No una sonrisa alegre, sino algo frío y satisfecho. Porque no era tan fuerte como pensaba, dijo. Porque no merecía a mi Diego. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Se acercó más, su aliento pesado con vino. ¿Quieres saber un secreto, Marina? Un secreto que he guardado durante 20 años. Beatriz, estás borracha. Deberías ir a dormir. La maté, susurró, sus ojos brillando con esa claridad aterradora que solo tienen los borrachos cuando dicen verdades que normalmente esconden. A Claudia. Yo la maté. Me reí nerviosamente, segura de que estaba inventando cosas. No digas tonterías. Arsénico, continuó como si yo no hubiera hablado. En su comida, pequeñas cantidades cada día, durante 9 meses. Primero solo se sintió cansada. Luego vinieron las náuseas, las palpitaciones, la debilidad. Los doctores pensaron que era su corazón. Hicieron pruebas pero nunca encontraron la causa real. Y luego, finalmente, su corazón cedió. Falla cardíaca, dijeron. En una mujer joven y saludable. Nadie sospechó nunca. Mi corazón latía salvajemente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesitas entender, dijo, agarrando mi muñeca con sorprendente fuerza para una mujer de su edad. Diego es mío, siempre ha sido mío. Claudia trataba de alejarlo de mí, siempre susurrándole, diciéndole que yo era controladora, que necesitaban mudarse, que necesitaban límites. Trataba de robar a mi hijo. Entonces la mataste, dije sin aliento, todavía sin poder creer completamente lo que estaba oyendo. La eliminé, corrigió, como se elimina a cualquier amenaza, y funcionó. Diego estaba devastado, por supuesto, pero volvió a casa, volvió a donde pertenece. Estás loca, susurré. Su agarre se apretó, sus uñas clavándose en mi piel. No, soy protectora. Una madre hará cualquier cosa por su hijo, cualquier cosa, y ahora tú estás tratando de hacer lo mismo que hizo Claudia. Veo cómo hablas con Diego, tratando de convencerlo de mudarse, de alejarse de mí, pero no funcionará, porque si es necesario, dejó la amenaza colgando en el aire. La aparté, mi mente acelerada. Si esto es cierto, ¿dónde está el cuerpo de Claudia? Fue cremada, ¿verdad? Beatriz sonrió. Esa sonrisa horrible y satisfecha de nuevo. Eso es lo que todos piensan. Pero el cuerpo que cremaron no era Claudia. Pagué a alguien en el hospital para cambiar los cuerpos. Una mujer sin identificar de edad similar. Nadie verificó. ¿Por qué lo haría? Todo el papeleo estaba en orden. Entonces, ¿dónde está ella? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. En mi jardín de rosas, dijo con orgullo espantoso, bajo las rosas que plantamos juntas. Es poético, ¿no crees? Alimenta las flores con su cuerpo. Se vuelve hermosa en muerte de una manera que nunca fue en vida. Estás enferma, dije, retrocediendo hacia la puerta.
Estoy protegiendo lo que es mío, insistió. Y te estoy advirtiendo, deja de intentar alejar a Diego, o terminarás fertilizando tu propia sección del jardín. Salí corriendo de la cocina, temblando de pies a cabeza. Subí a nuestro dormitorio donde Diego roncaba completamente inconsciente de la confesión que su madre acababa de hacerme. Debía despertarlo, contarle lo que su madre había dicho, pero incluso mientras consideraba la opción, sabía cuál sería su respuesta. Mamá estaba borracha, no sabe lo que dice, está inventando cosas. ¿Y qué si lo hacía creer? ¿Qué si le decía que su madre confesó asesinar a su primera esposa? Diego la amaba incondicionalmente. ¿Alguna vez me creería a mí sobre ella? Me quedé despierta toda la noche, el corazón latiendo con fuerza, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi mente. ¿Había sido real? ¿O Beatriz estaba simplemente tan ebria que estaba fantaseando, diciendo cosas horribles para asustarme? A la mañana siguiente, Beatriz actuó como si nada hubiera pasado. Buenos días alegremente en el desayuno, discutiendo el clima y sus planes de jardinería para el día. No había ni rastro de la mujer amenazante y confesora de la noche anterior. ¿Dormiste bien, Marín?, preguntó con falsa dulzura. ¿Te ves cansada? Bien, mentí, evitando su mirada. Cuando Diego salió de la habitación momentáneamente, Beatriz se inclinó hacia mí. Si mencionas nuestra conversación de anoche, susurró, lo negaré todo, y le diré a Diego que estás teniendo problemas mentales, que estás inventando historias locas porque estás celosa de la memoria de Claudia. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su esposa de 3 años o a su madre que lo crió? Tenía razón, y lo sabía, pero no podía dejarlo ir. No podía vivir en esta casa sabiendo que potencialmente había un cuerpo enterrado en el jardín, que mi suegra podría ser una asesina, que yo podría ser la siguiente si me convertía en demasiado inconveniente. Necesitaba saber la verdad, y necesitaba prueba. Tranquila, porque lo que viene a continuación es cuando todo se desmorona. Durante las siguientes semanas, me convertí en investigadora obsesiva. Cada momento libre que tenía cuando Beatriz o Diego no estaban mirando, lo pasaba buscando información sobre Claudia. Primero investigué online. No fue difícil encontrar información básica. Su muerte había sido noticia local debido a su juventud y estatus social. Claudia Valenzuela de Mendoza, 28, muere repentinamente de falla cardíaca, decían los titulares de hace 20 años. Los artículos mencionaban su linaje impresionante, padre juez, madre de una familia aristocrática madrileña, su matrimonio con el arquitecto prometedor Diego Mendoza hace apenas 2 años, su amor por la música, había estudiado piano en el conservatorio, las artes, y obras de caridad, una vida prometedora cortada trágicamente corta, concluía un obituario. Deja a su esposo devastado, Diego Mendoza, sus padres Ernesto y Sofía Valenzuela, y una comunidad que la amaba. Había fotos también, muchas fotos. Claudia era hermosa en una manera que te quitaba el aliento. No solo bonita, hermosa, cabello rubio largo y sedoso que caía en ondas naturales, ojos azules del color del cielo mediterráneo, rasgos tan delicados y perfectos, que parecían esculpidos por un artista. En cada foto, sonreía con una alegría radiante. Fotos de su boda con Diego, él luciendo ridículamente joven y enamorado, ella como una princesa de cuento de hadas. Fotos de eventos de caridad, donde presentaba cheques y posaba con niños necesitados. Fotos en conciertos de piano donde sus manos elegantes volaban sobre las teclas. No se veía como alguien cuya salud estaba fallando. En fotos tomadas semanas antes de su muerte se veía vibrante, viva, glowing, y luego repentinamente, estaba muerta. Busqué artículos de seguimiento. Encontré uno pequeño 3 meses después de su muerte. Familia Valenzuela cuestiona circunstancias de muerte de hija. El artículo era breve, casi enterrado en las páginas traseras del periódico. Mencionaba que los padres de Claudia habían expresado preocupaciones sobre la rapidez con que su hija había sido cremada, que habían solicitado investigación adicional, pero que las autoridades habían encontrado no hay evidencia de crimen. El esposo de Claudia, Diego Mendoza, expresó sorpresa y dolor ante las acusaciones implícitas, decía el artículo. Mi familia y yo amábamos a Claudia profundamente. Estas insinuaciones son dolorosas e infundadas. Interesante. Así que la familia de Claudia había cuestionado las cosas incluso entonces, pero claramente no habían tenido suficiente evidencia o influencia para forzar una investigación real.
Busqué el obituario más detallado de Claudia. Decía que había sido cremada, según sus deseos expresados, y sus cenizas esparcidas en el Mediterráneo cerca de Sitges, su lugar favorito. Servicio memorial en la iglesia de Santa María. Asistieron cientos de dolientes de la alta sociedad catalana y madrileña, pero si Beatriz estaba diciendo la verdad, y el hecho de que lo hubiera dicho con tanto detalle específico me hacía creer que lo estaba, ese cuerpo cremado no era Claudia, era una desconocida del hospital, alguna mujer sin identificar cuya muerte había sido conveniente para los planes de Beatriz. Necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Claudia, alguien que pudiera darme información de primera mano sobre su salud, su vida, su relación con Beatriz. Contactar a su familia parecía el siguiente paso obvio. Según los artículos, sus padres eran el juez Ernesto Valenzuela, ahora retirado, y su esposa Sofía. Vivían en Madrid. Encontré el número del bufete de abogados, donde el juez había trabajado antes de retirarse, y llamé, pretendiendo ser una periodista escribiendo un artículo retrospectivo sobre muertes cardíacas repentinas inexplicables en mujeres jóvenes y saludables. Estoy investigando casos históricos para crear conciencia, mentí suavemente. El caso de Claudia apareció en mi investigación como uno particularmente trágico y misterioso. ¿Sería posible hablar con alguien de la familia? Después de ser transferida varias veces y dejar múltiples mensajes, finalmente recibí una llamada de vuelta 3 días después. Era Sofía Valenzuela. Su voz era cuidadosa, controlada. Recibí su mensaje sobre Claudia. Antes de hablar, necesito saber, ¿está afiliada con los Mendoza de alguna manera? La pregunta era extraña, específica. No, mentí, sintiendo que la verdad complicaría las cosas. Simplemente estoy investigando para un artículo médico. Hubo un largo silencio. Luego no hablamos sobre Claudia públicamente, especialmente no con periodistas. Y ciertamente nunca con nadie conectado a esa familia. Puedo entender su reticencia, dije cuidadosamente. Pero mencionó esa familia, ¿se refiere a los Mendoza? ¿Puedo preguntar por qué hay tensión ahí? Otro silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba con emoción apenas contenida. Porque esa familia mató a nuestra hija, y se salieron con la suya durante 20 años. Había fotos también. Claudia era hermosa, tenía que admitirlo. Cabello rubio largo, ojos azules, rasgos delicados. El tipo de belleza clásica que aparece en portadas de revistas. En cada foto sonreía radiante. No se veía como alguien cuya salud estaba fallando. Busqué su obituario más detallado. Decía que había sido cremada y sus cenizas esparcidas en el Mediterráneo, su lugar favorito. Servicio memorial en la iglesia de Santa María. Asistieron cientos de dolientes. Pero si Beatriz estaba diciendo la verdad, ese cuerpo cremado no era Claudia, era una desconocida del hospital. Necesitaba contactar a la familia de Claudia. Según los artículos, sus padres eran el juez Ernesto Valenzuela y su esposa Sofía. Vivían en Madrid. Encontré el número del bufete de abogados del juez, ahora retirado, y llamé, pretendiendo ser una periodista escribiendo un artículo retrospectivo sobre muertes cardíacas repentinas en mujeres jóvenes. Después de ser transferida varias veces, finalmente hablé con Sofía Valenzuela. No hablamos sobre Claudia públicamente, dijo con voz tensa. Y ciertamente no con los Mendoza. No estoy afiliada con los Mendoza, mentí. Solo estoy investigando para un artículo médico. Pero mencionó no hablar con los Mendoza. ¿Puedo preguntar por qué? Hubo un largo silencio. ¿Hubo? Porque esa familia mató a nuestra hija. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir? Claudia estaba perfectamente saludable cuando se casó con ese hombre, dijo Sofía, su voz quebrándose. Ni un solo problema de salud. Y luego, después de menos de 2 años de matrimonio, repentinamente desarrolla síntomas cardíacos de la nada. Los doctores no podían explicarlo. Hicieron pruebas pero nunca encontraron una causa. Y esa madre, esa Beatriz, estaba siempre ahí. Siempre cocinando para Claudia, siempre insistiendo en cuidarla. ¿Sospecharon de algo? Sospechamos todo, dijo amargamente, pero no teníamos pruebas. Y cuando sugerimos una autopsia, Beatriz lloró e insistió en que el cuerpo de Claudia no fuera mutilado. Diego estuvo de acuerdo con su madre. Por supuesto, siempre estuvo de acuerdo con su madre. Así que Claudia fue cremada inmediatamente, antes de que pudiéramos objetar legalmente. Nunca pudieron investigar más. Lo intentamos, dijo Sofía.
Contratamos investigadores privados, pero toda la evidencia había sido destruida. El cuerpo cremado, los registros médicos mostrados como normales, y sin pruebas de crimen la policía no haría nada. Todo lo que teníamos eran sospechas. ¿Alguna vez confrontaron directamente a Beatriz? Una vez. En el funeral de Claudia mi esposo la llamó asesina, delante de todos. Beatriz lo demandó por difamación. Perdimos. El juez dijo que el duelo nos hacía decir cosas irracionales. Desde entonces, no hemos tenido contacto. Diego se aseguró de eso. ¿Y si les dijera, dije lentamente, que podría haber nueva evidencia? ¿Evidencia que podría probar lo que sospechaban? ¿Quién es usted realmente?, preguntó Sofía bruscamente. Soy la nueva esposa de Diego, admití. Y Beatriz, confesó, cuando estaba borracha, me dijo exactamente cómo lo hizo. Arsénico, 9 meses, y me dijo dónde está el cuerpo real. El grito que vino del otro lado de la línea fue algo entre sollozo y aullido. ¿Dónde está mi niña? Supuestamente enterrada en el jardín de la propiedad Mendoza, bajo la rosa. Dios mío, susurró. Necesita ir a la policía, necesita reportar esto inmediatamente. No puedo, dije, no sin pruebas. Beatriz niega todo cuando está sobria, dice que estaba inventando, y Diego no me creerá sobre su madre sin evidencia física. Entonces consiga la evidencia, dijo Sofía con fiereza. Encuentre a mi hija, deme la oportunidad de enterrarla apropiadamente. Por favor, se lo suplico. Colgué el teléfono con las manos temblando. Ahora tenía confirmación de que la familia de Claudia había sospechado foul play durante 20 años. Eso hacía la confesión de Beatriz mucho más creíble. Pero necesitaba pruebas físicas, y eso significaba cavar en el jardín de Rosa, el jardín que Beatriz vigilaba como una guardiana dragón, el jardín donde nadie más tenía permiso de entrar. Pasé días planificando. Beatriz tenía una rutina estricta. Cada jueves por la tarde, iba al centro para su cita semanal de peluquería y luego almuerzo con amigas. Estaba fuera desde las 2 hasta las 6 sin falta. Diego trabajaba en su oficina la mayoría de los jueves hasta tarde. El personal de limpieza solo venía los lunes y viernes. Los jueves por la tarde la casa estaba efectivamente vacía excepto por mí. Llamé al hospital y usé días de enfermedad para el siguiente jueves. Le dije a Diego que tenía migraña y pasaría el día en cama. Beatriz se fue a las 2 como relojería, claramente satisfecha de que yo estuviera enferma y confinada a mi habitación. Tan pronto como su auto desapareció por el camino de entrada me moví. Me puse ropa vieja, guantes de jardinería y tomé una pala del cobertizo de herramientas. El jardín de rosas era hermoso en una manera inquietante. Docenas de rosales en plena floración. Rojos, rosas, blancos, amarillos. El aroma era abrumador, y pensar que potencialmente estaban alimentándose de restos humanos me hizo sentir náuseas. Pero ¿dónde empezar? El jardín era grande, fácilmente 20 metros cuadrados de rosales. Entonces recordé algo que Beatriz había dicho. El jardín favorito de Claudia. Lo plantamos juntas durante su primer año de matrimonio. La sección más vieja del jardín sería donde empezar. Las rosas que tenían 20 años o más. Identifiqué el área que parecía más establecida, donde las rosas eran más grandes y más maduras. Justo en el centro del jardín había una sección con rosas blancas particularmente hermosas. Recuerdo que Beatriz había mencionado una vez que las rosas blancas eran las favoritas de Claudia. Empecé a cavar. La tierra estaba sorprendentemente suelta, como si hubiera sido trabajada regularmente. Tal vez Beatriz renovaba el suelo cada año, asegurándose de que sus especiales rosas tuvieran el mejor alimento posible. El pensamiento me revolvió el estómago. Cavé durante 1 hora creando un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad. Nada. Tal vez estaba en el lugar equivocado, tal vez Beatriz había estado inventando toda la historia, pero entonces mi pala golpeó algo, algo que no era tierra ni roca, algo que hizo un sonido seco y artificial. Con manos temblorosas, cavé más cuidadosamente alrededor del objeto. Era plástico, plástico grueso, envuelto varias veces, y dentro del plástico había formas que mi cerebro de enfermera reconoció inmediatamente como huesos. Restos humanos. Dejé de cavar inmediatamente y di varios pasos atrás, mi respiración viniendo en jadeos cortos.
Dios mío, era real, todo era real. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y tomé fotos. El hoyo, el plástico visible, todo. Entonces marqué el número de emergencia. Policía, necesito reportar que encontré restos humanos en mi propiedad. Lo que siguió fue un torbellino. La policía llegó en 15 minutos. Acordonaron el jardín. Llegaron más oficiales. Luego antropólogos forenses. Cavaron cuidadosamente, documentando todo. Dentro del plástico, encontraron un esqueleto completo. Mujer confirmaron preliminarmente. Joven, basándose en el desarrollo óseo. Enterrada aproximadamente 20 años. Basándose en la condición de los huesos y el suelo circundante. ¿Sabe quién podría ser?, preguntó el detective a cargo, un hombre mayor llamado Inspector Ramos. Claudia Mendoza, dije, la primera esposa de mi marido. Supuestamente murió de falla cardíaca hace 20 años y fue cremada, pero su suegra, mi suegra, confesó cuando estaba borracha que la envenenó con arsénico durante meses, y dijo que cambió los cuerpos para que Claudia fuera enterrada aquí mientras un cuerpo no identificado fuera cremado. El inspector me miró con una mezcla de shock y escepticismo. Esa es una acusación muy seria. Lo sé, es por eso que cavé. Necesitaba saber si estaba diciendo la verdad o si estaba loca. ¿Y su esposo, sabe sobre esto? No, está en el trabajo. No sabe que llamé a la policía. No sabe que cavé en el jardín, no sabe nada. Vamos a necesitar que venga a la estación para una declaración completa, y necesitaremos hablar con su suegra y su esposo también. Diego llegó a casa a las 5 para encontrar su hogar rodeado por vehículos policiales y cinta de escena del crimen. Su confusión se convirtió en horror cuando le dijeron lo que habíamos encontrado. No, seguía diciendo, no, esto no puede ser real. Claudia fue cremada. Yo estuve ahí, vi el certificado de defunción, vi todo el proceso. Señor Mendoza, dijo el inspector Ramos, vamos a necesitar muestras de ADN de usted para comparar con los restos, y vamos a necesitar hablar con su madre inmediatamente. Beatriz llegó a casa a las 6 para encontrar el mismo escenario, pero a diferencia de Diego no se veía confundida, se veía atrapada. Su mirada encontró la mía a través del jardín, y en sus ojos vi odio puro, no miedo, no vergüenza, solo rabia de que yo hubiera arruinado su secreto perfectamente guardado durante 20 años. Beatriz Mendoza, dijo el inspector Ramos, necesita venir con nosotros para interrogatorio sobre la muerte de Claudia Valenzuela de Mendoza, y ahí es cuando todo estalló de verdad. La arrestaron ahí mismo, en su propio jardín, rodeada por las rosas que había plantado sobre el cuerpo de su nuera. No se resistió pero tampoco cooperó, simplemente se quedó en silencio, mirándome con ese odio frío que me hacía sentir como si pudiera matarme con solo su mirada. Diego estaba en shock completo. Mamá, diles que esto es una locura, diles que Marina está mintiendo, que está inventando todo esto. Beatriz finalmente habló. Hijo mío, mamá, su voz se quebró. Por favor, pero ella no dijo nada más. Solo fue escoltada al auto policial en silencio. Esa noche en la estación de policía di mi declaración completa, cada palabra de la confesión de Beatriz, los detalles sobre el arsénico, la admisión sobre cambiar los cuerpos, la amenaza que me hizo, todo. ¿Tiene alguna evidencia física de esta confesión?, preguntó el inspector. ¿Una grabación? Tal vez, no. Admití, nunca pensé que lo diría en serio, pensé que solo estaba borracha e inventando cosas para asustarme, pero la convenció lo suficiente como para cavar en el jardín. Después de hablar con la familia de Claudia, sí, ellos habían sospechado durante 20 años que algo estaba mal, sus sospechas más mi confesión de Beatriz, tenía que verificar, y es bueno que lo hiciera, dijo el inspector, porque ahora tenemos un cuerpo, y pronto tendremos ADN. Los resultados de ADN tardaron 3 días, confirmaron lo que ya sabíamos. Los restos eran de Claudia Valenzuela de Mendoza. La mujer que supuestamente había sido cremada hace 20 años había estado enterrada en el jardín todo este tiempo, pero el ADN no era suficiente para probar asesinato. Después de 20 años, no había tejido blando para analizar en busca de veneno. Solo hueso. Los huesos no retienen trazas de arsénico de la forma en que lo haría el cabello o las uñas, y esos tejidos se habían descompuesto hacía mucho tiempo.
Sin evidencia física del envenenamiento, explicó el fiscal del caso, una mujer llamada Laura Sánchez. Será difícil probar asesinato. Tenemos el cuerpo en el lugar equivocado, lo cual sugiere fuertemente crimen, pero sin evidencia del método de muerte. ¿Qué hay de la confesión?, pregunté. Le dije exactamente lo que dijo. Es evidencia de oídas sin colaboración. Ella puede negar que lo dijo, y sin una grabación o testigos, es su palabra contra la de ella. Pero cambió los cuerpos. Eso tiene que contar para algo. Absolutamente. Podemos acusarla de encubrimiento de muerte, manipulación de evidencia, fraude, varios cargos, pero sin prueba del asesinato real las sentencias serían mucho más cortas. Y si confesara, sugerí, ahora que sabemos que el cuerpo está ahí, tal vez confesaría, especialmente si cree que es la única manera de controlar la narrativa. Laura me miró escépticamente. Los abogados de defensa típicamente aconsejan contra confesiones, pero Beatriz no es típica, dije. Es orgullosa. Cree que lo que hizo fue justificado. Cree que estaba protegiendo a su hijo. Podría verla queriendo explicar sus acciones, especialmente si piensa que puede hacerse ver como la víctima. Y tenía razón. Cuando finalmente interrogaron formalmente a Beatriz con su abogado presente, después de haber permanecido en silencio durante días, repentinamente decidió hablar, y una vez que comenzó no pudo detenerse. Claudia era débil, dijo con desdén, inadecuada para mi hijo, siempre llorando, siempre quejándose, siempre tratando de alejarlo de su familia, de mí. Entonces decidió matarla, afirmó Laura. Decidí remover el problema, corrigió Beatriz. Diego merece lo mejor, merece una esposa fuerte de buena familia que lo apoyen, no alguien que lo debilite con sus constantes demandas emocionales, como lo hizo exactamente, y Beatriz, en su arrogancia y certeza de que había estado justificada, describió todo en detalle, cómo había comprado el arsénico, triox de arsénico, el mismo veneno usado en casos históricos famosos, disponible online sin demasiadas preguntas si sabes dónde buscar, cómo lo administró en pequeñas dosis en las comidas de Claudia durante 9 meses, cómo los síntomas crecieron gradualmente, fatiga, náuseas, palpitaciones cardíacas, debilidad, cómo los doctores corrieron pruebas pero el arsénico crónico es difícil de detectar sin buscar específicamente por él. Y cuando finalmente murió, continuó Beatriz, aseguré que fuera cremada rápidamente antes de que su entrometida familia pudiera insistir en una autopsia. Pagué a un empleado del hospital para cambiar las etiquetas en los cuerpos. Una mujer no identificada que había muerto el mismo día fue cremada en su lugar. Nadie verificó. ¿Por qué lo harían? Todo el papeleo estaba en orden. ¿Y enterró a Claudia en su jardín? Era apropiado, dijo Beatriz con extraña ternura. Habíamos plantado esas rosas juntas. Se convirtió en parte del jardín que amaba. Es hermoso realmente. Poético. Su abogado parecía estar muriendo por dentro mientras su cliente esencialmente confesaba asesinato premeditado con detalle. Pero Beatriz estaba más allá de escuchar consejos legales. Finalmente tenía la oportunidad de explicar por qué había hecho lo que había hecho, de justificar sus acciones, y no iba a desperdiciar la oportunidad. ¿Y Marina?, preguntó Laura. ¿La amenazó también? Simplemente le advertí, dijo Beatriz. Estaba haciendo lo mismo que hizo Claudia, tratando de alejar a Diego, tratando de romper nuestro vínculo. Le hice saber lo que pasaría si continuaba. ¿Estaba planeando matarla también? Si era necesario, dijo Beatriz sin un atisbo de vergüenza. Una madre hará lo que sea necesario para proteger a su hijo, incluido asesinato, incluido lo que sea necesario, repitió Beatriz con firmeza. La confesión fue grabada, transcrita, firmada. Era evidencia de oro, combinada con el cuerpo, con los registros del hospital mostrando que Claudia había exhibido síntomas clásicos de envenenamiento crónico con arsénico, con el testimonio de la familia de Claudia sobre sus sospechas, con mi testimonio sobre su amenaza. El caso contra Beatriz era hermético. Fue acusada de asesinato en primer grado, obstrucción de justicia, manipulación de evidencia, amenazas criminales, y varios otros cargos menores. Su abogado intentó argumentar enfermedad mental, pero las evaluaciones psiquiátricas la encontraron completamente cuerda, solo increíblemente narcisista con apegos parentales profundamente enfermos.
El juicio fue todo un espectáculo. Medios de todas partes cubrieron el caso. Suegra rica envenenó a nuera. La enterró en jardín de rosas. Gritaban los titulares. Se convirtió en el tipo de historia que todos seguían, discutían, tenían opiniones sobre. Los padres de Claudia testificaron, llorando mientras describían los 20 años que habían pasado sospechando, pero sin poder probar que su hija había sido asesinada. La hermana de Claudia testificó sobre cómo su brillante, hermosa hermana se había convertido en una sombra de sí misma durante esos últimos 9 meses. Claramente enferma, pero los doctores no podían encontrar por. Yo testifico sobre la confesión de Beatriz, la amenaza, lo que me llevó a excavar. Los expertos médicos testificaron sobre los síntomas de envenenamiento con arsénico y cómo perfectamente coincidían con los registros médicos de Claudia. Los expertos forenses testificaron sobre el cuerpo, la edad de los restos, el hecho de que definitivamente había sido enterrado en ese jardín durante aproximadamente 20 años. La defensa intentó argumentar que Beatriz había tenido un colapso mental, que su confesión fue el resultado de demencia o enfermedad psiquiátrica, pero su comportamiento a lo largo del juicio lo contradijo. Estaba lúcida, articulada y completamente sin remordimiento. ¿Se arrepiente de lo que le hizo a Claudia?, preguntó el fiscal durante el interrogatorio directo. No, dijo Beatriz firmemente. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo de una influencia dañina. Volvería a hacerlo si fuera necesario. El jurado deliberó por solo 3 horas antes de volver con un veredicto. Culpable de todos los cargos. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Beatriz tenía 65 años. Moriría en prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, Beatriz no reaccionó, pero cuando fue escoltada fuera de la sala del tribunal me buscó en la galería. Sus ojos encontraron los míos, y lo que vi ahí no era arrepentimiento o miedo. Era odio puro, y una promesa silenciosa. Si alguna vez salgo terminaré lo que comencé contigo. Pero por supuesto yo ya no estaba preocupada por Beatriz. Estaba más preocupada por Diego. Durante todo el juicio, durante toda la investigación y arresto, Diego estuvo roto. Su madre había asesinado a su primera esposa y lo había mantenido en secreto durante 20 años. Había llorado en una tumba equivocada. Había esparcido cenizas que no eran de Claudia en el mar. Todo el duelo, toda la pérdida había sido basado en mentiras. Y peor aún, parte de él no podía evitar preguntarse, ¿debería haberlo sabido? ¿Había habido señales que había perdido demasiado cegado por su amor a su madre para verlas? Nuestra relación se deterioró rápidamente durante este periodo. No podía perdonarme por traicionar a su madre cavando en el jardín y llamando a la policía. Y yo no podía perdonarlo por no creerme inmediatamente cuando le dije sobre la confesión. Me dijiste que estaba mintiendo. Le recordé durante una de nuestras muchas peleas. Tu madre me amenazó. Me dijo que me mataría si continuaba tratando de alejarlos. Y tu reacción fue decirme que estaba siendo dramática. No sabía que ella realmente, comenzó débilmente. ¿Había asesinado antes? Terminé. No, pero ahora lo sabes. Y tienes que vivir con el hecho de que tu madre es una asesina. Y tienes que vivir con el hecho de que elegiste creerle a ella sobre mí. Es mi madre, gritó. Y yo soy tu esposa. Se supone que debes estar de mi lado, pero no está, incluso con toda la evidencia, incluso con la confesión de su madre. Una parte de Diego todavía la defendía. Estaba enferma mental, insistía. No sabía lo que estaba haciendo. Las evaluaciones psiquiátricas dicen lo contrario. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo haría de nuevo. Lo dijo en la corte. Estaba confundida. Para de hacer excusas por ella, pero no podía, porque en el fondo Diego seguía siendo el niño que perdió a su padre a los 10 años y se aferró a su madre como su única constante. Esa programación de toda una vida no se deshace solo porque tu madre resulte ser una asesina. La gota que colmó el vaso vino 3 meses después del juicio. Beatriz tenía derecho a visitas en prisión, y Diego quería ir. Ven conmigo, me suplicó. ¿Podemos ir juntos como familia? Repetí incrédulamente. Diego, tu madre me amenazó con asesinarme. Confesó que había planeado envenenarme exactamente como hizo con Claudia. ¿Y quieres que la visite en prisión como si fuera una abuela adorable que metió la pata y no una asesina con... Es mi madre, dijo, como si eso lo explicara todo. Y eso es el problema.
respondí. Siempre será tu madre primero, antes que tu esposa, antes que la verdad, antes que hacer lo correcto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que simplemente la abandone? Sí, dije simplemente. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que reconozcas que lo que hizo fue imperdonable. Quiero que elijas el lado de las víctimas, de Claudia, de su familia, de mí, pero no puedes. ¿Verdad? Se quedó en silencio. Quiero el divorcio, dije. No peleó por mí, no me suplicó que me quedara, solo asintió en silencio. Y creo que ambos sabíamos que había terminado en el momento en que cavé en ese jardín, porque había forzado a Diego a elegir entre su madre y su esposa, y había elegido a su madre, incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía. Firmamos los papeles 6 meses después. No pedí nada de la propiedad, Mendoza, ninguna de su riqueza, solo quería salir, quería estar lejos de esa familia tóxica y de su casa construida sobre secretos y asesinatos. Diego se quedó en la villa, solo ahora, supongo todavía visitando a su madre en prisión cada semana, todavía sin poder soltar. Yo volví a mi apartamento en Barcelona, volví a mi trabajo de enfermería, reconstruí mi vida lejos de los Mendoza y sus horrores, pero no pude dejarlo todo atrás, porque los padres de Claudia, Ernesto y Sofía Valenzuela, me contactaron 2 semanas después de la sentencia. Querían conocerme personalmente, no solo hablar por teléfono o en la sala del tribunal rodeados de multitudes. Nos encontramos en un café tranquilo en el barrio gótico de Barcelona, lejos de miradas curiosas y reporteros persistentes. Ernesto y Sofía llegaron vestidos sobriamente, ambos con las caras marcadas por 20 años de duelo sin resolver, pero había algo diferente en ellos ahora, una cierta ligereza, como si un peso imposible finalmente hubiera sido levantado. No puedes saber, comenzó Sofía inmediatamente, sus ojos llenándose de lágrimas, lo que significó para nosotros, 20 años sabiendo en nuestros corazones que algo estaba mal, que nuestra hija no había muerto de causas naturales, pero sin poder probarlo, sin que nadie nos creyera. Todos pensaron que estábamos locos de duelo, agregó Ernesto, su voz de juez entrenada temblando ligeramente, que estábamos buscando culpables donde no había ninguno, que no podíamos aceptar que a veces cosas trágicas simplemente pasan. Pero usted sabía, dijo Sofía tomando mi mano a través de la mesa, escuchó la confesión de esa mujer horrible y no la desestimó. No nos ignoró cuando la llamamos con sus sospechas. Fue lo suficientemente valiente para acabar en ese jardín. Casi no lo hago, admití. Casi decidí que estaba siendo paranoica, que Beatriz solo estaba siendo cruel, tratando de asustarme con historias inventadas. Pero lo hiciste, dijo Ernesto firmemente, y nos diste lo que pensamos que nunca tendríamos: respuestas, evidencia, la oportunidad de enterrar a nuestra hija apropiada. Me contaron sobre el funeral que habían tenido para Claudia 3 meses atrás, después de que los forenses finalmente liberaran sus restos. Había sido pequeño e íntimo, solo familia cercana y algunos amigos de la infancia de Claudia, nada como el espectáculo público que había sido su primer funeral hace 20 años. La enterramos en el panteón familiar en el cementerio de la Almudena en Madrid, dijo Sofía, junto a mis padres y hermano, donde siempre debió estar, no cremada y esparcida donde no podríamos visitarla, no enterrada en secreto bajo las malditas rosas de su asesina. ¿Cómo fue?, pregunté suavemente. El funeral real, ¿les dio closure? Sofía sonrió entre lágrimas. Sí y no, tener su cuerpo, poder enterrarla apropiadamente, saber la verdad sobre lo que pasó, eso fue increíblemente importante, pero no trae 20 años de vuelta. No deshace el dolor de no saber, no cambia el hecho de que pasamos 2 décadas sin poder llorar apropiadamente porque nos dijeron que estábamos equivocados al sospechar, y no nos da los nietos que nunca tendremos, agregó Ernesto con voz quebrada. Claudia habló de querer hijos. 3, decía, 2 niñas y un niño. Tenía nombres elegidos: Sofía por su madre, Ernesto por mí, y María por su abuela. Esos niños nunca existirán. Esa línea familiar termina. Era verdad, y devastador. Beatriz no solo había asesinado a Claudia, había asesinado todas las vidas potenciales que Claudia hubiera creado, los nietos que los Valenzuela nunca tendrían, las generaciones futuras que nunca existirían. ¿Qué les dijo Claudia sobre su relación con Beatriz?, pregunté, antes de que muriera. Sofía y Ernesto intercambiaron miradas. Al principio decía que Beatriz era maravillosa,
dijo Sofía. Que tenían una relación especial, que era como tener una segunda madre. Claudia había perdido a la suya propia a los 20. Yo soy su madrastra. Me casé con Ernesto cuando Claudia tenía 23, así que creo que anhelaba esa conexión maternal. Pero alrededor del año de matrimonio, continuó Ernesto, empezó a cambiar. Claudia empezó a mencionar que Beatriz era un poco intensa, que no le daba espacio a ella y Diego, que hacía comentarios sobre cómo Claudia cocinaba, limpiaba, se vestía. Pequeñas críticas constantemente. Y luego, dijo Sofía, su voz oscureciéndose, Claudia mencionó que Beatriz estaba sugiriendo que se mudaran a la villa familiar, que sería más práctico y mejor financieramente. Claudia no quería, amaba su apartamento en el centro, pero Beatriz presionaba y presionaba. ¿Y Diego? Pregunté. ¿Qué dijo él? Diego siempre estuvo del lado de su madre, dijo Ernesto con disgusto apenas velado. Cada vez, cuando Claudia expresaba incomodidad con algo que Beatriz había hecho o dicho, Diego la desestimaba. Mamá solo está tratando de ayudar. No seas tan sensible. Eres parte de la familia ahora. Tienes que aceptar cómo son las cosas. Me sonaba familiar, dolorosamente familiar. Claudia nos dijo que iba a dar un ultimátum, dijo Sofía. Esto fue aproximadamente un mes antes de que empezara a enfermarse. Dijo que le diría a Diego, o establecemos límites con tu madre, o me voy. No podía vivir así, sintiéndose constantemente juzgada y controlada. Y luego repentinamente enfermó, dije. Exactamente, dijo Ernest. Después de 20 años, el momento parece demasiado conveniente para ser coincidencia. Claudia estaba a punto de forzar a Diego a elegir, y Beatriz decidió que era más fácil eliminar el problema. ¿Cómo era? Pregunté. La enfermedad. ¿Qué síntomas mostró? Sofía sacó un archivo viejo de su bolso. Dentro había registros médicos. Guardamos copias de todo, incluso cuando no podíamos probar nada documentamos todo. Revisé los registros. Era escalofriante ver el progreso de la enfermedad de Claudia conociendo ahora lo que realmente era. Comenzó con fatiga y náuseas leves. Los doctores pensaron que podría estar embarazada. Pero las pruebas fueron negativas. Luego vinieron palpitaciones cardíacas. Más pruebas. Todo parecía normal. Electrocardiogramas, análisis de sangre. Pero mira aquí, señaló Ernesto, apuntando a un análisis de sangre de 5 meses antes de su muerte. Sus niveles de potasio estaban bajos. Y aquí, 3 meses antes de la muerte, anemia leve. Esos son síntomas de envenenamiento crónico con arsénico. Pero nadie lo supo entonces porque nadie estaba buscando veneno. ¿Por qué los doctores no sospecharon? Porque era joven y por lo demás saludable, explicó Sofía. Cuando una mujer de 28 años se queja de fatiga, los doctores piensan en deficiencia de hierro, problemas de tiroides, estrés. No piensan en envenenamiento. Y Beatriz lo sabía, dije. Contó con pequeñas dosis que causarían síntomas vagos pero no alarmarían inmediatamente a los doctores. Hasta que su corazón finalmente cedió, dijo Ernesto amargamente. Falla cardíaca aguda. Los doctores estaban desconcertados. Una mujer tan joven sin historial familiar de problemas cardíacos. Pero sucede a veces, dijeron. Condiciones no detectadas. Y antes de que pudiéramos insistir en una autopsia más profunda, agregó Sofía. Beatriz se movió rápido. Lloraba y decía que Claudia no habría querido ser cortada. Diego estuvo de acuerdo. Y al ser el esposo tenía la autoridad legal. Claudia fue cremada dentro de 48 horas. O al menos, alguien fue cremado, dije. Exactamente. Y durante 20 años lloré en un lugar vacío en el mar. Hablé con cenizas que no eran de mi hija, mientras ella estaba enterrada en un jardín como basura. La rabia en la voz de Sofía era palpable, y completamente justificada. Gracias a usted, dijo Ernesto. Finalmente pudimos traer a nuestra hija a casa, pudimos enterrarla con dignidad, pudimos ver a su asesina enfrentar justicia. No cambia el pasado, pero nos da paz para el futuro. Pasamos 3 horas en ese café, compartiendo historias sobre Claudia. Me contaron sobre su infancia, su amor por el piano que comenzó a los 5 años, sus sueños de ser concertista profesional que dejó de lado para casarse. Me hablaron de su risa, su amabilidad, su manera de iluminar habitaciones simplemente entrando en ellas. Habría sido una madre maravillosa, dijo Sofía con lágrimas corriendo por su rostro.
Habría criado niños hermosos, amables. En cambio, esa mujer la mató por el crimen de amar a su hijo y querer una vida con él que no involucrara control constante. Antes de irnos, Sofía me abrazó fuerte. Cuídate, Marín, y si alguna vez conoces a alguien más que menciona problemas con una suegra controladora, por favor, diles que prestan atención, que establezcan límites, que no ignoren las señales de alerta como hicimos nosotros. Lo haré, prometí. Y es una promesa que he mantenido. Cuando cuento esta historia siempre termino con una advertencia. El amor materno es hermoso cuando es saludable, pero cuando se distorsiona en posesión, cuando una madre ve a su hijo como propiedad en lugar de como un ser humano independiente, puede volverse mortal. Y tenía razón. El amor de Beatriz por Diego no era realmente amor en absoluto, era posesión, propiedad, la creencia de que su hijo le pertenecía, y cualquiera que tratara de alejarlo debía ser eliminado, no importaba quién, no importaba cómo. Hoy, 2 años después de cavar en ese jardín de rosas, vivo una vida tranquila. Volví a la terapia para procesar todo lo que había pasado. Salgo ocasionalmente, aunque tengo problemas confiando en nuevas relaciones. Aún trabajo como enfermera, encontrando propósito en ayudar a otros. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, visito la tumba de Claudia en Madrid. Traigo flores, no rosas, nunca rosas. Y le hablo. Hiciste justicia. Le digo, tu familia finalmente sabe la verdad. Beatriz finalmente está pagando por lo que te hizo. A veces me pregunto qué habría sido de Claudia si hubiera vivido. Tendría 48 años ahora. Tal vez tendría hijos, una carrera, una vida llena de las experiencias que Beatriz le robó. Todo porque no era suficientemente buena para un hijo que su madre consideraba propiedad. La historia se hizo noticia internacional. Artículos, documentales, incluso conversaciones sobre hacer una película. El jardín de rosas asesino, lo llamaban, o la suegra envenenadora. Beatriz se convirtió en sinónimo de amor materno llevado a extremos tóxicos y mortales, y yo me convertí en la nuera que resolvió el asesinato de 20 años. La gente me reconoce ocasionalmente. Me agradece por dar voz a todas las nueras que sufren bajo suegras controladoras y abusivas, como si yo fuera algún tipo de heroína. Pero no me siento como heroína, me siento como alguien que sobrevivió, alguien que tuvo suerte de que Beatriz confesara antes de poder cumplir su amenaza, alguien que espera que al compartir esta historia, otras mujeres reconozcan las señales de amor familiar tóxico antes de que sea demasiado tarde, porque las señales estaban ahí desde el principio. La forma en que Beatriz constantemente me comparaba con Claudia, su necesidad de controlar todos los aspectos de la vida de Diego, su incapacidad de dejar ir, de permitirle a su hijo adulto tener relaciones independientes, el jardín que guardaba con celo enfermo, todo estaba ahí, si solo hubiera sabido qué buscar. Ahora sé, y espero que al compartir esta historia otros también sepan, si tu suegra te ve como competencia en lugar de como familia, ten cuidado. Si tu pareja elige consistentemente a su madre sobre ti en todos los conflictos, esa es una señal de alerta. Si hay una expareja misteriosa que es constantemente elevada a estándares imposibles de alcanzar, pregunta por qué. Y si alguien alguna vez te amenaza, incluso casualmente, incluso cuando está borracha, créele, porque Beatriz me advirtió, me dijo exactamente lo que era capaz de hacer, y me amenazó con el mismo destino. La única diferencia entre Claudia y yo es que yo cavé en su jardín antes de que tuviera la oportunidad de plantarme allí. Claudia no tuvo esa oportunidad, y 20 años de su vida fueron robados, su cuerpo alimentando rosas, su muerte pasando desapercibida excepto por la familia que amaba y sospechaba, pero no podía probar nada, hasta que una suegra borracha no pudo mantener su secreto y confesó a la persona equivocada, o tal vez la persona correcta, porque finalmente, después de 20 años Claudia pudo descansar en paz, su familia pudo llorar apropiadamente, y Beatriz finalmente pagó por su crimen. Pero Diego sigue visitando a su madre en prisión, sigue creyendo que de alguna manera, de alguna extraña manera, lo que hizo fue por amor, y esa quizás es la parte más triste de toda esta historia, no que Beatriz asesina, sino que su hijo, incluso sabiendo la verdad, todavía no puede ver que lo que ella llamaba amor era realmente la forma más tóxica de posesión, porque el amor real no asesina, el amor real no entierra cuerpos en jardines, el amor real no amenaza a cualquiera que se interponga en el camino, el amor real deja ir,
El amor real quiere felicidad para el objeto de su afecto, incluso si eso significa compartirlos con otros. Beatriz nunca entendió eso, y Diego, me temo, nunca lo entenderá tampoco. Pero yo lo entiendo ahora, y vivo cada día agradecida de haber escapado del jardín de rosas antes de convertirme en su fertilizante. Claudia no tuvo esa suerte, pero su historia, su verdad, finalmente fue contada, y espero que donde sea que esté, finalmente haya encontrado la paz que se le negó en vida. Descansa en paz, Claudia. Tu asesina fue llevada ante la justicia. Tu familia finalmente sabe la verdad, y nunca serás olvidada.